Bienvenidos a la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital Nacional de Clínicas. Soy la doctora Marianela Quispe y hoy voy a desarrollar el tema insuficiencia ventilatoria nasal. Como todos sabemos, la insuficiencia ventilatoria nasal, como su nombre lo dice, es la dificultad del pasaje de aire a través de las fosas nasales. Las fosas nasales tienen varias funciones, pero una de las principales es la conducción del aire inspirado, el calentamiento y la humidificación con la filtración, y una de las características más importantes que tiene las fosas nasales es el olfato. O sea que las fosas nasales serían un gran filtro con una propiedad que tiene uno de los sentidos, que es el olfato, ¿sí? Bueno, acá les voy a hablar un poquito para que nos volvamos y nos situemos en el lugar para poder entender la patología en la que voy a hablar. Es un repaso de la anatomía de las fosas nasales, ¿sí? Estas imágenes que les puse son dos dibujos, uno de un libro y un corte de una tomografía, de un corte coronal, del macizo facial, y en donde se destaca bien la anatomía de las fosas nasales y de los senos maxilares, ¿sí? En el dibujo de la tomografía, que es la que está del lado izquierdo, vamos a ver una parte. Si le empezamos a mirar desde arriba hacia abajo de la fosa nasal, vamos a ver que estas fosas nasales están separadas por el tabique septal, que la dividimos en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. A nivel cerca de los ojos vamos a ver lo que son las celdillas etmoidales anteriores, vamos a ver los cornetes medios, que es lo que se va a ver, y hacia más, un poquito hacia inferior, vamos a ver los cornetes inferiores, ¿sí? Hacia ambos lados de las paredes laterales de las fosas nasales vamos a ver los senos maxilares completamente libres, y eso es muy importante reconocer. Y también no se olviden, abajo del seno maxilar, por ejemplo, del seno maxilar derecho, vamos a ver justo una pieza de lo que es el último molar o el segundo molar, que está en relación directa con el seno maxilar. Y ahí vamos a ver, para que se acuerden, yo ya les voy adelantando, una de las patologías que puede darse, que es la sinusitis odontógena, cuando hay un proceso patológico por esta característica que está íntimamente relacionada el segundo molar con el seno maxilar, ¿sí? No se olviden, ya les adelanté, pero esto es muy importante. Acá también en la diapositiva les marco que se acuerden o repasen los drenajes, y qué drena en el meato superior, qué drena en el meato inferior, en el medio y en el inferior. Es sumamente importante para entender las patologías de la sinusitis que vamos a desarrollar antes. Bueno, paso. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar son tres cositas: la válvula nasal, el flujo aéreo y el bulbo olfatorio. La válvula nasal es una estructura que está localizada en la punta de la nariz. Es una estructura muy importante porque la tenemos que conocer primero, porque nos permite el ingreso del aire cuando hacemos inspiración, es la que va a dar la apertura de la narina a través de los músculos y va a permitir el paso de este flujo aéreo para que inicie el recorrido a través de las fosas nasales, pase a la rinofaringe y continúe la vía aérea. Bueno, acá, como en el dibujito les muestra, tenemos la válvula, la clasificamos en válvula nasal externa y válvula nasal interna. Si ustedes miran el dibujito van a ver que la válvula nasal interna está dibujada o bien marcada en rojo, que está dada por una imagen triangular, una pared externa que es el cartílago lateral inferior, la pared media que está dada por el tabique, y la otra pared inferior está dada por la cabeza del cornete inferior. Ese va a dar la válvula interna. Esa válvula es la que tiene más resistencia para entrar el flujo aéreo, la presión del flujo aéreo. Y la válvula externa es la que está dada por la narina, digamos, en el ingreso del orificio, que está dada por el tabique, el cartílago alares y nada más. Como les expliqué, la válvula nasal nos permite la entrada del flujo aéreo. Se van a ver en donde dice turbulencia del aire, cómo ingresa y hace esa turbulencia, ese remolino, que tiene que pasar todas las estructuras que nombramos de las fosas nasales, que son los cornetes, el cornete superior, el medio y el inferior, para que pueda pasar a la rinofaringe
para después dirigirse a la faringe, laringe, hasta llegar al pulmón. Si bien ustedes observan en este dibujito que el aire tiene que sobrepasar varias resistencias que son las que nombramos. Imagínense que esto es una estructura totalmente normal donde el aire no tiene dificultad para el paso, pero que estas estructuras que nombramos hace rato en la anatomía normal, en la parte patológica van a dar esta dificultad que vamos a comenzar a hablar, el de la dificultad del pasaje del vía aérea. Y por último, y no es menos importante, es uno de los puntos muy importantes que tiene la nariz, que dijimos que es el olfato. El olfato está localizado en el bulbo olfatorio, en la fosa nasal, en el techo de las fosas nasal, apenas es uno de los pares craneales más cortitos que está, apenas pasa la lágrima, el techo de las fosas nasal y se conecta con el bulbo olfatorio. A través del bulbo olfatorio se conecta al sistema límbico. El sistema límbico es donde se regulan todas las emociones, por eso cuando nosotros sentimos un olor, ya sea de un perfume, ya sea de una comida, se genera todo este síntoma, esta especie de recuerdo que tenemos en este sistema límbico y nos trae recuerdos asociados por medio del olfato. Por eso cuando un paciente pierde el olfato, es muy importante estudiar por qué perdió el olfato, ¿sí? Entonces, ¿qué está alterando? ¿Qué estructuras dentro de la nariz se están alterando que está perdiendo el olfato? No se lo olviden porque ahora vamos a empezar a desarrollar este tema que es la insuficiencia ventilatoria nasal, ¿sí? Bueno, acá ya empezamos a hablar de insuficiencia ventilatoria nasal y lo que vamos a comenzar, como todo, es a dar una clasificación. Según Diamante, las clasifica en cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas, que es la calidad o la cualidad del aire que ingresa por la fosa nasal, las divide en extrínsecas y de causas intrínsecas. Dentro de lo que es la causa extrínseca las nombra la temperatura, la humedad, la contaminación de ese aire que va a ingresar, que es lo que le va a impedir que entre en la nariz. Cuando hay, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, o sea, si estamos en un ambiente muy calefaccionado o venimos de un ambiente muy frío y pasamos un calefaccionado, se nos tapa la nariz y con eso nos dificulta el pasaje del aire hacia la nariz. Y de causas intrínsecas ya son de causas que el individuo las posee, por ejemplo, enfermedades congénitas como la enfermedad de Carter-Henner, que da las enfermedades metabólicas, en donde no sintetizan la mucosidad, entonces tienen narices totalmente secas, donde da dificultad para el ingreso del aire, ¿sí? Y las cuantitativas las clasifica en orgánicas y funcionales. Bueno, acá la otra clasificación es según la edad. En los lactantes las patologías más frecuentes, por así decirse, son las malformaciones, por ejemplo una atresia de Coana, las rinitis, que son las rinitis lactante. En la infancia tenemos patologías que son la hipertrofia adenoidea, la rinitis y los cuerpos extraños. En la adolescencia y la adultez ya pasamos a tener traumatismo, la poliposis, la rinitis y los tumores. Bueno, acá esta también les muestra otra clasificación, de la cual no me voy a detener, simplemente se las pongo para que ustedes vean que esta patología que estamos hablando se la puede clasificar de muchísimas formas. En esta clasificación dice anomalías anatómicas, tumoraciones nasales, enfermedad de la mucosa, pero es como para que sepan que existen millones de clasificaciones, pero no es la que voy a hablar específicamente. La que voy a comenzar a hablar es la de la clasificación cuantitativa, que la clasifica en orgánicas y funcionales. Dentro de las orgánicas tenemos la alteración de las pirámides nasales, las alteraciones rinofaringias, y dentro de causa funcional, de las funciones que habíamos nombrado en su principio, ¿sí?, ya que habíamos dicho de la nariz, tenemos la hipertrofia de los cornetes y ya lo que son las patologías de la mucosa, que no las nombramos, que quedó de decir cuando hablamos de la anatomía normal, que la nariz está tapizada por una mucosa respiratoria, tanto la nariz como los senos maxilares, los senos frontales, los senos etmoidales y los senos esfenoidales tienen está tapizado por el mismo epitelio, que es un epitelio respiratorio, o sea que cualquier
proceso inflamatorio que tenga la mucosa, ya sea a nivel de fosa nasal, también va a repercutir en lo que es los senos maxilares, paranasales, etc. ¿Se entiende eso? Es lo que vamos a desarrollar después. Entonces, para que quede claro, de causa orgánica vamos a hablar de lo que es la parte estructural de las fosas nasales. Y la causa funcional ya vamos a hablar de lo que es ya bien cornetes, ¿sí? De lo que es la mucosa, ya sea que recubre los cornetes y la mucosa que tapiza tanto las fosas nasales como los senos maxilares. Bueno, vamos a empezar a hablar de la primera, que es la alteración de la pirámide nasal de causa traumática, es decir, de causa orgánica. Y vamos a ver primero un paciente que sufre un traumatismo. Si se observa en la imagen de este hombre, van a ver totalmente una deformación, digamos, de la pirámide nasal. Acuérdense que la pirámide nasal está formada, lo que es el techo de la nariz, por los huesos propios y la rama ascendente del maxilar, y la parte del dorso de la nariz, que es la parte de estructura cartilaginosa, que es el tabique septal, ¿sí? O sea que la fosa nasal, que no la nombramos, está formada por una estructura ósea y cartilaginosa anterior, ¿sí? Si ustedes ven en el segundo dibujo del medio, van a ver esa desviación que tiene esta pirámide nasal y que lleva a la tercera imagen con la fractura de lo que es el hueso propio de la nariz, que va a dar esta parte que les dije yo, que es el techo de la nariz, lo que es la pirámide nasal, ¿sí? O sea que un traumatismo de nariz produce una desviación con una posible fractura de los huesos de la nariz, ¿sí? O del tabique. Bueno, cuando se produce un traumatismo nasal podemos tener complicaciones como todo. Dentro de las complicaciones, como dijimos, es una fractura. Acuérdense que, como les dije, el tabique septal, tanto por dentro está revestido por una mucosa, esa mucosa nutre al cartílago por imbibición, y si tiene una colección, por ejemplo un hematoma, que se va a producir una extravasación de sangre a nivel de la mucosa por esa fractura que tuvo, se va a empezar a coleccionar, va a dar este hematoma, y es muy importante hacer un tratamiento rápido, un buen diagnóstico, porque otra complicación que puede tener, se va a formar un absceso, ¿sí? O sea que en principio puede tener un hematoma, que es la colección de sangre, posteriormente puede producirse un absceso, y eso va a dar un bloqueo, porque ya tengo que a nivel estructural de la nariz, tengo algo que me obstruye, algo orgánico que me tapa la nariz y me va a dar como clínicamente una dificultad del pasaje del aire, ¿sí? Y estos procesos patológicos, o sea, el hematoma, el absceso o la fractura, necesita un diagnóstico y un tratamiento rápido. Y acá les explico lo que es el manejo y el diagnóstico. Como principio, obviamente, vamos a tener la clínica. Vamos a hacer una inspección con una rinoscopía anterior, que es lo que vimos en las imágenes, levantar la punta de la nariz, y ahí vamos a llevar a pedir imágenes, ya sea una radiografía de senos paranasales y de huesos propios, o si es un traumatismo grave, que ya puede haber cometido que no solamente puede haber comprometido la estructura nasal, sino también lo que son el piso de la órbita, porque hay fracturas mucho más graves, depende del mecanismo en el que se puso el traumatismo. Voy a pedir un ataque de macizo facial, ¿sí? Posteriormente, ya lo que es el tratamiento, vamos a hacer una reducción de la fractura con un taponaje, por si tiene un sangrado, ya sea una epistaxis, y un yeso para contener lo que son los huesitos, ¿sí? Y acá les hago de vuelta un resumen. Hacemos la inspección. En esta primera imagen van a ver una paciente de sexo femenino. Lo que tiene el examinador, que es la mano esta con un instrumental, eso es el instrumental que separa lo que es la narina. Son valvas que se llaman un Killian, ¿sí? El Killian lo que tiene, cuando se aprieta con la mano, hace la dirección contraria. O sea, yo cierro la mano, cierro el Killian y abre las valvas para poder abrir bien la nariz, y nosotros tenemos una luz que se llama frontoluz, y eso nos permite mirar por dentro las estructuras. Vamos a ver, como les expliqué, el tabique, si está derechito, si está desviado, cómo está la característica de la mucosa del tabique, si está bombada, si no está bombada, como las mostraban las imágenes anteriores, ¿sí?
Dependiendo de eso, si sangra la nariz, si no sangra, vamos a hacer un tratamiento. Si está sangrando, tiene una epistaxia, vamos a ver si es anterior, posterior, como ya les han dicho en las otras clases. Vamos a pedir una radiografía, como un documento legal por cualquier causa que haya ocasionado este traumatismo, puede ser por algo delictivo, entonces tenemos que tener un resguardo legal nosotros que es una radiografía, aparte por lo que se puede venir, ¿sí? Siempre con algo que se justifiquen ustedes y se cuiden. Posteriormente a esto que hace cita nosotros hacemos una reducción, esto es lo que van a ver donde dice reducción la imagen, tiene un instrumental que es una pinza para tomar el tabique y llevarlo en dirección correcta, y posteriormente el yeso. Bueno, acá van a ver que dice técnicas de reducción de la fractura. Me quedo a decirle el tratamiento de tanto el hematoma como el absceso. Se tiene que hacer un drenaje, se hace una incisión donde está la parte más abombada, donde abomba más la mucosa, se hace una incisión con un bisturí, se drena, se aspira con una cánula de aspiración. En la zona que hicimos el drenaje va a salir la colección, ya sea de sangre si fue un hematoma o más bien purulenta si es un absceso. Se drena, ¿sí? Se aspira, se produce como una bolsita y ahí se pone un rubber que va a permitir todavía que siga drenando, y se hace un taponaje anterior con gasa envaselinada que le va a dar, digamos, como volver a la posición de la mucosa, que se choque con el tabique para que se vuelva a nutrir. Es el mismo tratamiento de cualquier absceso, de cualquier separación, se hace un drenaje. Ponemos un taponaje con una gasa envaselinada, lo dejamos 2 días, lo cubrimos con antibiótico a este paciente y lo citamos a control en 48 horas, revisamos si volvió a coleccionar, retiramos el rubber y vamos viendo cómo está. O sea, me olvidé de ponerle en las anteriores el tratamiento de eso, ¿sí? Pero básicamente lo que yo quiero que se guarden de esto es que ustedes tienen que mirar la nariz, traumatismo nasal, descartar sangrado nasal y, lo más urgente, el hematoma o un absceso de la mucosa del tabique. Eso es lo más importante que se tienen que acordar, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de un traumatismo? Bueno, basta. Esta patología de cuerpos extraños, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la clasificación según la edad? Está dentro de lo que es patología de la infancia. ¿Por qué? Porque son los niños los que presentan este tipo de patología, es mucho más frecuente en ellos, tiene una clínica muy característica, que es la que consultan los papás hacia el pediatra o el otorrino, o el pediatra que deriva hacia el ORL, que es por una secreción fétida y purulenta de una sola fosa nasal, básicamente esas son las dos características de la clínica: rinorrea anterior o posterior con feo olor. La madre te dice, y así es la consulta: mi hijo tiene feo olor en la nariz, o le siento feo olor en la nariz. Entonces, ¿qué tienen que hacer? De nuevo lo mismo. En el niño es un poquito más complicado tanto el examen, porque hay que como un poquito agarrarlo, darle confianza. Los que ya han cursado han hecho guardias, por ejemplo, en el hospital de niños. Todo proceso que uno le va a hacer, el niño se siente amenazado, grita, patalea, y entonces con la ayuda de los papás hay que sostenerle fuerte la cabeza, las manos. Imagínense que la cabeza del niño tiene mucha fuerza, entonces que hay que agarrarlo entre varios, digamos, para poder examinar, y más si tiene un cuerpo extraño. Los niños más grandes colaboran un poquito más, pero cuando es muy chiquitito pasa eso, que los papás tienen que ayudar. Y se hace lo mismo, se hace una rinoscopía anterior. Nosotros tenemos un instrumental que se llama Palmer, y eso separa la narina y nos permite observar también lo mismo. Nosotros con el frontoluz miramos hacia adentro de la fosa y observamos esto. Y los cuerpos extraños, como dice acá, los clasifican en orgánicos como una semilla, inorgánicos como una espuma de goma, que es lo que más frecuente viene. Yo lo que he sacado mucho ha sido goma espuma del colchón. Eso he sacado varias cosas. Pelotitas también, eso sí. Y no se olviden de eso, el olor fétido. Una vez que se extrae el cuerpo extraño, lo que hay que darle es lavajes nasales con solución fisiológica
y ver si el paciente se limpia, no hace falta que le demos antibióticos, también se lo puede cubrir con antibiótico o no, dependiendo de la clínica del paciente, ¿sí? También se le puede pedir una radiografía para descartar, pero obviamente si tiene ese cuerpo extraño en nariz, el cuerpo se lo quiere sacar y por eso produce secreción, se lo está tratando de expulsar y genera secreción purulenta, está obstruido, no hay drenaje y se va a producir una sinusitis secundaria al cuerpo extraño, ¿sí? Bueno, este es fácil. Acuérdense, se da en niños, tengo un IBN unilateral de olor fétido, la inspección, la rinoscopía, el tratamiento es la extracción, lavaje nasal y o tratamiento antibiótico, ¿está? Bueno, pasamos a la otra. Dentro de las alteraciones rinofaringias, vamos a hablar de causa orgánica, hablamos básicamente de la hipertrofia adenoidea, que también está dentro del grupo de la infancia. Y una patología o un nombre muy característico de este tipo de patología es el respirador bucal, ¿sí? Bueno, la hipertrofia adenoidea, ustedes ya saben que la adenoide es sumamente importante en la infancia, tiene un pico de crecimiento en los 4 o 5 años y una involución a los 8 años aproximadamente, forma parte del anillo de Waldeyer, da inmunidad en la infancia, en la primera infancia, por eso es tan importante. Ha creado muchísimo controversia en la patología si se saca o si no se saca la adenoides en niños, ¿sí? Como consecuencia, cuando hay una hipertrofia adenoidea importante, va a producir una dificultad del pasaje de aire porque está obstruyendo lo que es la salida a nivel de la coana hacia abajo. Tenemos ubicado esta adenoides que no permite que pase el aire hacia la rinofaringe y siga su curso. Entonces, ¿qué consecuencia va a traer esta hipertrofia adenoidea? Que el niño, como no puede respirar el ingreso por la nariz, va a traer que tener que respirar por la boca, va a ser una respiración bucal ruidosa, puede o no tener apneas del sueño, ronquidos nocturnos, voz nasal, sensación de oído tapado porque se inflama la adenoide, produce adenoiditis y otitis a repetición, un sueño irregular porque es un niño que no puede respirar, y puede andar somnoliento, cansado, un niño que totalmente molesta, ¿sí? Y va a dar característica a este respirador bucal si no es tratado a tiempo, ¿sí? Que el respirador bucal tiene una característica muy especial que se llama la fase adenoidea, ¿sí? En donde se le van cambiando todo lo que es el rostro, tiene problemas en los dientes, en el paladar y también problemas posturales, no se olviden de eso. Bueno, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es una clasificación de esta hipertrofia de adenoides según una radiografía de cada uno, ¿sí? Se la clasifica en grado 1 leve, grado 2 o moderada, o grado 3 o severa. Y esto va a depender cuánto ocupa la adenoides y que va obstruyendo la luz. Por ejemplo, el grado 1 ocupa 1/3 de la luz, el grado 2 ocupa los 2/3 de la luz y el grado 3 más allá de los 2/3 hasta la totalidad de la luz, ¿sí? El diagnóstico de una hipertrofia adenoidea lo podemos hacer, como les dije, una radiografía de Cowan o una rinofibrolaringoscopía, según si el paciente lo pueda tolerar. Si hablamos en un niño, se puede hacer, pero es un poquito, habrá que sedarlo, ¿no? Porque no colabora como un adulto, ¿sí? El niño esta es una patología muy frecuente en niños, pero no todos los niños colaboran para hacer estudios invasivos, como una rinofibrolaringoscopía, se evalúa en qué niño se puede hacer o no. Por eso lo más simple es una radiografía de Cowan, ¿está? Bueno, en esta diapositiva lo que es más que nada para que se acuerden de lo que es cómo se evalúa una radiografía de Cowan. Acuérdense que la radiografía de Cowan debe ser tomada a 80 centímetros del foco, el niño tiene que estar de pie, con la cabeza norboextensión, una boca entreabierta y respirando suavemente. Esa sería una una radiografía tomada de forma correcta. O sea, tenemos que observar todo eso en una radiografía. Cuando nos traigan una radiografía de Cowan, vamos a ver si está bien hecha. Y para estar bien hecha, entonces lo que tenemos que ver es la boca, a ver si está entreabierta y si se da la imagen, digamos, de lo que es la columna aérea. Ahí en esa columna aérea vamos a repasar los puntos que están marcados en esta radiografía, que son esos 3 puntos azules que se ven, que son los 3 reparos anatómicos que yo tengo que ver
para yo poder identificar esta clasificación que les nombré anteriormente, o sea, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo cuánto me obstruye esa luz que se ve dibujada en la radiografía. Entonces, voy a dibujar imaginariamente estos 3 reparos anatómicos que son la apófisis, clinoides anteriores, la corona de la última pieza dental y la articulación occipito-alantoidea, ¿sí? De ahí vamos a dibujar, vamos a ver si la adenoides, que le va a dar una imagen más bien radiopaca, digamos, radiopaca, y va a ir obstruyendo esta luz y la vamos a ir clasificando en 1, 2, 3, dependiendo ese triángulo que hemos dado, ¿sí? En esa partecita nos vamos a ubicar ahí, en ese triángulo está ubicada la adenoides, y ahí miramos el tamaño, ¿sí? Esto es como para que no se olviden cómo tenemos que leer una radiografía de Cowon. Primero, ver si la radiografía está bien tomada, con esas características que le nombré. Segundo, dibujar en mi cabeza estos 3 reparos anatómicos y en ese triangulito buscar la adenoide y ver el tamaño, y ahí yo digo lado 1, lado 2, 3, y de ahí se evalúa lo que se va a hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que esta hipertrofia adenoidea va a traer, si el niño no es tratado a tiempo, con el tiempo el niño como está, no puede pasar el aire por la nariz, tiene que respirar por la boca. Pero ese respirador bucal va a traer consecuencias. Y esa causa, dentro de las causas que me puede dar un respirador bucal, como dijimos, de causa obstructiva, la hipertrofia adenoidea, una rinitis alérgica. Y de otras causas sin obstrucción podemos hablar malos hábitos, que el niño esté acostumbrado a, por ejemplo, al uso del chupete por mucho tiempo, en donde se deforma la boca, los dientes se le van para adelante, ¿sí? El hábito de chuparse el dedo también hace que se produzca una deformación en la boca, una malformación congénita a nivel del paladar, traumatismos nasales, pólipos porque tengo obstruida la nariz, entonces no me queda otra que abrir la boca para respirar, y los hábitos que ya dijimos, ¿sí? Bueno, no se olviden las características para decir este paciente que tiene esta patología de larga data, que va creciendo, un niño que ya sabemos que tiene la adenoide, pero que están demasiado grandes y si no es tratado a tiempo, nos va a dar características, y como les dije, las características del respirador bucal va a dar una fascia adenoidea. ¿Cuál es la fascia adenoidea? La mordida entreabierta, los incisivos protuidos, el paladar hendido, la alteración de la postura, hay una retracción de lo que es el maxilar inferior, ¿sí? Y esa característica puede tener también por no dormir bien, ojeras, es un niño que está irritable todo el tiempo porque no duerme, no descansa, entonces eso hay que llegar, a hacer un diagnóstico temprano, derivarlo a tiempo para que podamos hacer un buen tratamiento. Y eso es muy importante porque acá, como se los marqué, el manejo del respirador bucal es un manejo interdisciplinario, lo maneja el otorrino, lo maneja el odontólogo y lo maneja el fonoaudiólogo, ¿sí? A nivel de ORL, ¿qué hacemos nosotros? Como le expliqué, la cavidad oral, valoramos, ya sabemos. Si el niño tiene esta característica, ya nos estamos dando cuenta desde la inspección, la fascia adenoidea. Hacemos un examen de la cavidad oral, vemos también si las amígdalas también están grandes, ¿sí? Vemos, le pedimos una radiografía, vemos el tamaño del adenoide y si produce apneas del sueño también es otro importante, y vamos sumando puntitos como otorrino para decir ese paciente de esta edad tiene que hacer sí o sí un tratamiento que es quirúrgico, que es la adenoidectomía o adenoamigdalectomía. Se hacen las dos cirugías en un mismo tiempo quirúrgico, ¿sí? También hay que descartar, porque dijimos que el respirador bucal puede tener causas no obstructivas, que eran las rinitis alérgicas, entonces por eso lo derivamos al alergista para que descarte rinitis, ¿está? Y la interconsulta con el odontólogo, ¿por qué? Porque ya tiene deformado lo que es el paladar y los incisivos anteriores para que haga una corrección con la ortodoncia. ¿Y por qué el fonoaudiólogo? Porque el piso de la boca está demasiado debilitado. Cuando yo abro la boca para respirar, el piso de la boca se cae, el maxilar pierde la tonicidad de la lengua, digamos, y la fonoaudióloga tiene que trabajar en todo lo que es el piso de la lengua. Y si tengo el paladar hendido, ustedes acuérdense y hagan esto que yo les voy a decir. Uno, para que entre el aire por la nariz, la lengua
apoya en el paladar y ahí cierro la boca. Háganlo y van a ver que yo cierro la boca apoyando la lengua en el paladar. Esa es la posición correcta, entonces ahí se cierra la boca y se abre la nariz. Y ese es el ingreso normal de la respiración. Pero un respirador bucal, como está acostumbrado a abrir la boca, ¿sí? Porque hace tiene inhibido la parte del ingreso por la nariz, abre la boca, el piso se pone para abajo, el paladar se empieza a deformar porque se hace una cúpula y se empieza toda esa deformación. Y por eso es importante, ahí entra el trabajo de la fonoaudióloga, por eso es el manejo interdisciplinario. Es muy importante hacer un diagnóstico en edad temprana. ¿Por qué? Porque si el niño pasa los 12, 13 años, ya lo que es el paladar ya se osifica y ya no vamos a poder darle un tratamiento, una resolución de lo que es la boca. Por más que lo operemos de la adenoide, de la amígdala, es muy importante la consulta antes de tiempo para evitar esto, que ya después el ortodoncista no va a poder solucionar ese paladar porque ya se osificó el paladar. Entonces, cuanto el niño es más chico, tampoco tan chiquitito, pero 4, 5 años, 6 años, en donde todavía se es moldeable, digamos, la boquita, se puede hacer un tratamiento correcto. Porque si ya el paciente de adenoideo de 18, de 20 años, que ya tiene la cara osificada, que ya el macizo facial ya se osificó, por más que use ortodoncia y haga las 20.000 sesiones de fono, no va a tener un buen trabajo. Va a mejorar, pero no se va a mejorar del todo que un niño que si lo agarramos a tiempo, hacemos tratamiento correcto y una buena derivación a tiempo, podemos evitar que tengas todas estas fascias, ¿sí? ¿Se entendió? Eso es muy importante, hacer una valoración a tiempo y una derivación a tiempo para que lo maneje un otorrino. El otorrino ya sabe que tiene que manejar con el ortodoncista, el odontólogo, y lo tiene que derivar al fonoaudiólogo. Y de esa forma se hace un buen manejo de un respirador bucal y más que nada un niño, ¿sí? No se olviden de esto. Bueno, y acá entramos al mundo de las causas funcionales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las causas funcionales acá íbamos a estudiar lo que es la mucosa que tapizaba las fosas nasales y los senos maxilares? Y aquí hablamos ya son las rinosinusopatías agudas y crónicas. Como dijimos, que es la inflamación de la mucosa sinusal con eventual presencia de cambios estructurales óseas subyacentes. O sea, puede o no, ¿sí?, tenerlas. Entramos en un gran mundo de lo que son las sinusitis agudas y la sinusitis crónica. La sinusitis aguda básicamente se clasifica por el tiempo, o sea que se empieza la aparición de síntomas, y la sinusitis aguda con un buen tratamiento se va el síntoma a partir de los 10 a 15 días, ¿sí? O sea, el paciente comienza con los síntomas que son rinorrea, cefalea, rinorrea anterior o posterior, mucopurulenta, cefalea, dolor facial, pérdida o no de olfato, y le damos un tratamiento y a los 15 días nunca más volvió a tener un proceso. Eso, o sea que es de acuerdo al tiempo de la evolución, es sinusitis aguda, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta diapositiva les muestro, por ejemplo, un resfriado común de causa viral. El proceso se va a los 5 o 7 días y ya de la sinusitis aguda va un poquito más, se extiende a los 15 o 10 días más. ¿Estamos? Y la sinusitis crónica, acá, según la EPOS. ¿Qué es la EPOS? Es un consenso que se hace con otorrinos, alergistas, neumonólogos, que se hace en Europa, donde se hace un consenso de todas estas patologías, porque no es que solamente vemos, o sea, compartimos las fosas nasales y las causas funcionales, todos estos especialistas, y para que cada uno no vaya con su librito, así digamos, se hizo un consenso y se armó esta clasificación de sinusitis crónica. Y ellos lo clasifican, que dice que todo paciente, para que sea que tenga sinusitis crónica, tiene que tener estos síntomas: bloqueo nasal, dolor facial y pérdida de olfato. Y de ahí lo clasifica en rinosinusitis crónica con pólipos y sin pólipos. Y esto también lo nombra la EPOS, que es según la gravedad, o sea, la calidad de vida que tiene este paciente con estos síntomas. Imagínense que este es un paciente que es crónico, por ejemplo, que tiene moco todo el tiempo, todo el año moco, la nariz tapada, tiene pérdida de olfato, o sea, ¿qué calidad de vida tiene? Entonces, ellos valoran según la gravedad y la escala de EVA, que se llama.
Acá es según la gravedad de los síntomas, ¿está? Y lo clasifica en leve, que 0 a 3, que no tiene síntomas molestos. Moderada de 4 a 7 y grave que tiene 8, o sea que no puede vivir, que es un paciente que no respira, que está totalmente ahogado con los síntomas. Eso es según la calidad, o sea que la EPOS la clasifica en rinosinusitis crónica con pólipos y sin pólipos, cuando dijimos que tiene estos 3 síntomas, y según la gravedad de los síntomas en leve, moderado o grave, ¿está? Y pasamos a hablar de las rinosinusitis agudas, que ya más o menos ya se las adelante, esa la paso rápido porque repaso lo mismo. Y la sinusitis crónica también, un poquito más de la clasificación, después la ven detenidamente. Acá en esta es una clasificación que les dice rinosinusitis crónica con pólipos y sin pólipos. Dentro de los pólipos, el paciente que tiene rinosinusitis pólipos pueden ser de causa alérgica asociado a inmunoglobulina E y las no alérgicas. Y los sin pólipos, rinitis vasomotoras y por reflujo gastroesofágico. Esta clasificación, les quiero decir, esta es una clasificación actualizada, esta no está en el libro El Diamante, ¿sí? Ustedes pueden, si les preguntan, pueden nombrarla, pero también nombren las del libro para tenerla, ¿sí? Pero esta es una clasificación actualizada, es lo que se maneja hoy actualmente, ¿sí? Bueno, acá hablamos de la fisiopatología de la sinusitis. La sinusitis se cree que hay un bloqueo del ostium. El ostium del seno maxilar es el drenaje del seno maxilar, que es como el orificio donde pasa el drenaje del seno maxilar, ¿sí? Para poder pasar, por ejemplo, el seno maxilar desembocaba en el meato medio, ¿se acuerdan? El ostium es el orificio. Cuando tengo bloqueado el ostium, se genera toda una congestión de la mucosa, una inflamación, hay un estancamiento, un proceso inflamatorio de vasodilatación, trasudación con retención de secretores, y hay un cambio, digamos, de cultivo, de temperatura, y se produce una sobreinfección bacteriana, ¿está? Esto sería la fisiopatología de la sinusitis. Hay una obstrucción básicamente del ostium que me trae en consecuencia todo esto que nombré, ¿sí? ¿Qué causas qué causas anatómicas me pueden dar esta obstrucción del complejo osteomeatal o del ostium que les dije yo? Una causa anatómica puede ser una concha bullosa, que es en el primer dibujito que está acá. Van a ver, si miren este corte, dijimos que era coronal, tenemos a ambos lados los ojos, ¿sí? El seno, las celdillas etmoidales a ambos los ojos, van a ver el cornete medio, que es lo que se dice anatómicamente cornete o concha, ¿sí? El cornete medio del lado de la fosa nasal izquierda está normal, pero si van a ver el cornete medio de la fosa nasal derecha está como neumatizado, y esa es la concha bullosa que les dice acá, ¿está? Después, y van a ver que esta anatomía, van a ver la hipertrofia de la mucosa de los cornetes, o sea que están demasiado inflados, que no permiten el paso, y justamente está tan hinchado de aire, es como si tuviera un globito con aire, que me obstruye el drenaje del ostium, ¿está? Donde voy el drenaje del ostium es a nivel del seno maxilar, derecho en este caso. Vamos a la segunda, que dice bulla etmoidal prominente, que es, van a ver acá, en lo que son las celdillas etmoidales, a nivel de los ojos, van a ver que están enormes, son enormes como de tener otro seno maxilar, eso sería una bulla etmoidal prominente, ¿está? Y la desviación septal, como se ve acá, este también es un corte coronal, el piso de la fosa que está cerca de los dientes, como le nombré, los senos maxilares totalmente ventilados, pero miren la estructura del tabique, ¿sí? El tabique viene desde los ojitos un poquito derecho, pero más hacia el piso viene un espolón, esa punta que se bloquea ahí. Esa es una desviación del tabique que me está obstruyendo el complejo. ¿Se entendió? Pasamos a la otra. Entonces, ¿cuáles son las causas de obstrucción del complejo? Inflamatorias como rinitis, alteración del transporte, como habíamos dicho, el síndrome de la Isquemia de Cartagena, la disminución de deficiencias inmunitarias, traumatismo, etc. ¿Sí? Bueno, acá, ¿por qué les puse esto? Pero es para que se acuerden, y de acá va a venir todo lo que es la causa de la sinusitis aguda. Básicamente son de naturaleza infecciosa,
¿sí? Una de las principales causas, se los nombro acá, pero para que lo estudien y no se olviden de esto, son de causa viral, ¿sí? Dentro del rinovirus, el virus influenza, el parainfluenza, y las bacterias, que también son importantes. No se olviden el Streptococcus pneumoniae, el influenza, el Moraxella catarrhalis, el Streptococcus aureus. Y hay una parte muy importante que es la que le nombré en su principio, que es la sinusitis maxilar odontógena, que era la complicación cuando hay un proceso odontógeno de los molares que se pasa hacia el maxilar y hay que cubrir con antibiótico. ¿Por qué es importante? Es importante esto para saber qué tipo de tratamiento antibiótico voy a cubrir, ¿sí? Por eso nosotros usamos en una sinusitis antibióticos de amplio espectro, todo lo que van a cubrir estos microorganismos. Y básicamente es eso. Bueno, la clínica de la sinusitis aguda, dirigimos rinorrea anterior, posterior, dolor facial, cefalea, puede haber o no pérdida de el olfato, sensación de plenitud en el oído, fiebre o no. Los síntomas en una aguda dura a 14 días menos y la crónica persisten en el año, ¿sí? Pero acuérdense que la crónica tiene que tener dolor facial, pérdida de olfato y la rinorrea, ¿sí? ¿Por qué tengo yo cuando tengo dolor? ¿Cuáles son las neuralgias que me producen? Porque tengo el seno, acá en este dibujito que les van a ver con flechitas, dice, si yo veo el seno frontal, dice frontal se irradia hacia la zona supraorbitaria. O sea, toda esa colección me genera presión y me da como una neuralgia a nivel de la zona supraorbitaria. Si está coleccionado el etmoide, me da un dolor hacia la región de la raíz nasal y las regiones preorbitarias. Y si tengo colección en los senos maxilares, sentir dolor a nivel de lo que son los malares, ¿está? Por eso te da como esas neuralgias, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? El examen físico, hacemos una rinoscopía, pedimos imágenes como una radiografía. Si es crónico ya pasamos a pedir tomografías, ¿sí? Tomografía de macizo facial o de senos paranasales, y pedimos específicamente con cortes axiales y coronales. Eso es específico para ver en las diferentes cortes cómo está la anatomía, ¿sí? Si se correlaciona. Y vamos a pedir una endoscopía nasal, ¿sí? Y si vemos que la historia clínica lo justifica, que el paciente tiene más clínica de algo alérgico, pedimos interconsulta con un alergista, ¿está? Ese sería el manejo clínico y un diagnóstico, para hacer un diagnóstico correcto de un paciente que tiene rinosinusitis, ya sea la aguda o la crónica, básicamente, que es la más, el manejo es más como más tedioso de tenerlo. Acá un poquito les muestro, cuando hacemos exploración endoscópica usamos este que dice flexible, es un rinofibrolaringoscópico flexible, porque si van a ver la punta está como dobladita, por eso es flexible. Con esta cánula ingresamos, ¿sí? Es una vía, tiene una cánula óptica que está conectada hacia una cámara que podemos ver por medio de una video, y vamos a ver, entramos por fosa nasal, pasamos rinofaringe hasta la laringe, tiene un examen de campo. Y el rígido ingresa solamente hasta la nariz, hasta el cabum, y también puede ser usado por boca hasta la orofaringe, ¿sí? ¿Y qué podemos encontrar en esta rinoscopía, ya sea flexible o rígido? Podemos encontrar algo estructural que está tapando las fosas nasales, y vamos a ver este pólipo. Si ven, la característica es bien nacarado, imágenes de estructura bien nacarada, que está obstruyendo y ocupando un meato. Ahí yo calculo que ser el meato medio. Y acá siempre vamos hacia el meato medio, porque ahí vamos a estar viendo el drenaje de del senos maxilares, ¿sí? Entonces vamos a ver si tiene secreción purulenta y ya con eso hacemos diagnóstico de una sinusitis. Y como les dije, imágenes. Puede ser una radiografía de senos maxilares, donde vamos a encontrar el nivel hidroaéreo, pero si ya pedimos tomografía para estudiar un paciente con rinosinusitis crónica, porque hay algo, vamos a ver esta tomografía, que es un corte, vuelvo a decir, corte coronal. Van a ver que está toda ocupada lo que son las fosas nasales, tanto salidas etmoidales, tiene totalmente borrado lo que es alterado, lo que es la anatomía normal de la nariz. El seno maxilar derecho totalmente ocupado y un seno maxilar izquierdo con un engrosamiento de la mucosa, ¿sí?
este paciente tiene pólipos nasales, ¿sí? Bueno, esto tienen que saberlo porque es pregunta, ¿sí? Complicaciones de la rinosinusitis crónica, no se olviden, a nivel local, los mucoceles, a niveles orbitarios, una celulitis periseptal, una celulitis orbitaria, a nivel intracraneal meningitis, abscesos epidural. Acuérdense de eso, ¿sí? Esta es una clínica de un paciente ya mucho más complicado, con fiebre, con protrusión del ojo. Este paciente es distinto a los que veníamos viendo. Esto es una internación, pasamos antibiótico y vemos qué conducta se va a tomar, si hay que, de acuerdo a las imágenes que den, y cómo viene evolucionando respondiendo al tratamiento, si es quirúrgico o no. ¿Está? Y por último vamos a hablar de las sinusitis fúngicas, sinusitis por hongos. Tenemos las sinusitis invasivas que se dan en pacientes inmunocomprometidos y las no invasivas en inmunocompetentes. Las invasivas totalmente fulminantes, curso rápido, causadas por un aspergillus, come todo y el paciente, por lo general hay que hacer tratamiento quirúrgico, drenar, de limpiar todo lo que está destruyendo y con tratamiento antifúngico para aspergillus, ¿sí? El manejo es tanto otorrino, a nivel de infectología y bueno, depende de la clínica de dónde va a estar, ¿sí? Y la no invasiva, la sinusitis no invasiva crónica sería esta, que se da por pacientes que están dentro de todo inmunocompetentes, pero que tienen una rinositis crónica de larga data, rinorrea crónica. Se pide una tomografía y se va a ver una de las características, que es que tiene un seno, por ejemplo la mola fúngica, está comprometido el seno, un solo seno, sería un seno unilateral, con microcalcificaciones. Y eso es una característica ya de hongos, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico, con tratamiento fúngico, ¿sí? Hoy en la actualidad, el tratamiento quirúrgico se hace cirugías, se llaman endoscópicas, cirugías endoscópicas rinosinusales. Estas son las últimas cirugías que se hacen, ya no se hacen tanto las cirugías de antes, las Cadwell-Look, se destruían mucho las estructuras anatómicas. Hoy en día se hacen las cirugías endoscópicas. La cirugía endoscópica es mínimamente invasiva. Si ustedes ven el dibujito, el cirujano está con guías, o esta es una aspiración, en una mano está conectada una aspiración y con la mano izquierda van a ver que tienen una óptica, que donde él puede guiarse a través de una computadora, ¿sí? Y va viendo el ingreso y va reconociendo las estructuras anatómicas que tiene la nariz y va viendo si tiene pólipo, va sacando con nuestro instrumental. Es una cirugía, es lo que últimamente se hace, tiene varias, digamos, características, que acá se las nombro. Se basa en la fisiología de los senos, como dijimos, en liberar espacio, facilitar la limpieza. Es una cirugía ambulatoria, tiene pocas complicaciones y tiene muy buen resultado, ¿sí? Y muchas gracias. Bueno, ha sido un tema muy largo, es sumamente importante. Repasen lo que es la anatomía normal de la nariz. Acuérdense de los niños que tienen hipertrofia adenoidea, el respirador bucal, las rinosinusitis, cómo se clasifican, el manejo, digamos, para yo poder ver qué es lo que uso. Esta es una patología bastante habitual, ¿sí? La consulta es muy frecuente de este tipo de patologías. Bueno, espero que les haya interesado, no haya sido tan tediosa y tan larga, pero bueno, cualquier duda, me la consulta. Muchas gracias.